Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema de la absorción de los medicamentos y cómo es que interactúan con el organismo. Ya hablamos de lo que le sucede al fármaco cuando entra al organismo y que es un proceso que se llama farmacocinética. Pero ahora toca que sepamos qué es lo que le sucede al organismo cuando entra en contacto con el fármaco. Y a este proceso entonces le vamos a llamar farmacodinamia. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la rama de la farmacología que, como ya les comenté, estudia los mecanismos de acción del fármaco y los efectos que desarrolla sobre el organismo. El mecanismo de acción de los fármacos lo vamos a analizar a nivel molecular, es decir, la farmacodinamia va a estudiar cómo una molécula de un fármaco interactúa con otras moléculas del cuerpo originando una respuesta. Todo lo que les comento. Entra el fármaco, interactúa con el organismo y va a modificar a mi organismo. Entonces ahora es todo lo que le sucede al cuerpo cuando entra un fármaco. Y lo tenemos aquí que como objetivo que tenemos, pues es conocer la interacción del fármaco a nivel molecular y las consecuencias de las interacciones. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que nos indican que tenemos que tomar una aspirina, de la dosis que quieran. Nos tomamos la aspirina, pero ahora, ¿qué va a pasar? Primero va a haber modificaciones en el fármaco. Una vez que el fármaco llegó al torrente sanguíneo, que ya se encuentra dentro del plasma, ahora quien va a empezar a sufrir cambios va a ser el organismo, ya no va a ser el fármaco. Sí sigue modificándose el fármaco, pero ya por su lado. Una vez que ya tocó la sangre, empieza a haber modificaciones a nivel orgánico, es decir, en el cuerpo. Y ya hablamos de farmacodinamia. Cuando estas trabajan en conjunto, siempre trabajan independientes, pero simultáneamente. Es decir, cada una trabaja por su lado, pero al mismo tiempo. Entonces, cuando trabajan en simultáneo, como resultado vamos a tener el efecto farmacológico. Si es un efecto bueno, si es un efecto malo, si surgen efectos adversos, todo va a ser a causa de lo que le sucedió al fármaco y lo que le sucedió al organismo cuando interactuaron. Y bueno, pues aquí tenemos los pasos de la farmacodinamia. Aquí vamos a hablar de que el fármaco va a llegar directamente a la célula. Si recordamos un poco, sabíamos que cuando entraban cuerpos extraños a la célula, había receptores. En el caso de los fármacos tenemos receptores como por ejemplo las enzimas y las proteínas que se encuentran en el citoplasma, que cuando detecten que hay una sustancia que quiere entrar, van a hacerle un pequeño huequito para que pase, y es lo que vemos aquí, es como una pieza de Tetris. Embona el fármaco en el receptor de la célula y se une. Esto va a desencadenar una respuesta. La respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando hablamos de una respuesta negativa, sería un fármaco antagonista, porque respondió de mala manera, o provocó un efecto adverso, o no hizo ningún efecto. Si hablamos de una respuesta positiva, sería un fármaco agonista. Activa las respuestas biológicas y va a haber un buen efecto farmacológico. Aquí lo tenemos súper sencillo de entender. El agonista se dedica a estar trabajando y a surtir el efecto que debe de tener. Mientras que el antagonista se sienta y se cruza de brazos y no hace nada. Pero como no está haciendo nada, entonces va a inhibir
todos los procesos de la célula y va a bloquear el efecto de los fármacos que están ingresando y que son agonistas. Aquí lo podemos ver de dos formas. Una, que tengamos un fármaco antagonista que está provocando un daño y que entre un agonista a bloquearlo para que ya no siga haciendo daño. Pero también tenemos viceversa, que tengamos un fármaco agonista que está tratando de surtir efecto, pero también haya entrado un fármaco antagonista que lo empiece a bloquear para que no haya efecto alguno. De esta manera entonces trabaja la farmacodinamia. Vamos a ver ahora qué diferencias existen entre la farmacocinética y la farmacodinamia. Bueno, pues la farmacocinética, ya dijimos, procesos que el organismo ejerce sobre el fármaco. Y aquí hablamos de la liberación, la absorción, la distribución, metabolismo y eliminación. Por el contrario, en el caso de la farmacodinamia, pues son los procesos que el fármaco hace con el organismo. Y aquí tenemos de ejemplo un analgésico. Cuando nos duele la muela, nos tomamos una pastilla de paracetamol. El fármaco va a interactuar con los receptores, que pueden ser proteínas plasmáticas, la célula o las enzimas y proteínas que se encuentran en la célula. Una vez que conectan, como lo vimos en la diapositiva anterior, van a desencadenar una respuesta. Si es una respuesta benéfica, pues el fármaco va a ser capaz de modificar una molécula para producir efectos. Si no obtiene respuesta, pues va a ser un antagonista, ¿sale? Pero si hubo una respuesta, entonces va a empezar a haber un efecto farmacológico positivo y va a ayudar a mejorar el estado de salud del paciente. De esta manera es más sencillo comprender la farmacocinética y la farmacodinamia. Espero que les haya quedado claro, chicos. Y de no ser así, saben que puedo resolverles sus dudas. Ya saben cómo me pueden contactar. De cualquier manera, pues lo vamos a estar abarcando nuevamente en los enlaces para que quede más claro. Que tengan bonito día, chicos.